Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta hora importante que Dios nos ha permitido este culto, en el libro de Primera Crónicas, capítulo 29. Acompáñenos, por favor, en Primera Crónicas, capítulo 29, y solamente vamos a iniciar desde el versos 10 hasta el 14. Por favor, acompáñenme en la palabra del día de hoy, en Primera Carta de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Así dice la Biblia en esta hora. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Algo que impacta en la vida del rey David es que David entendió algo muy importante en todo su reinado, durante los 40 años que reinó y también antes de ser rey de Israel. El día de hoy, el título del mensaje durante todos estos tiempos lo hemos tomado el deseo de Dios. Y ahora vamos a estudiar y ver la vida de David en este tiempo. Y una vez más, quiero dar gracias por permitirnos abrirnos las puertas de sus hogares y a la vez cada domingo permitirnos hacer el culto delante de Dios. Oro como cada semana para que Dios siga obrando en su vida, usted que es líder, pastor o obrero o discípulo o joven, o usted que tiene algún cargo en una iglesia. Que este Dios todopoderoso que está con nosotros, oro para que Dios le siga dando gracia a través de la palabra. Una vez más, bienvenidos. Somos la Iglesia de la Luz de Cristo. Yo soy el pastor Dani Fernández. Como bien el título lo decimos en esta hora, estamos hablando del deseo de Dios. Pero no olvide que venimos desde José. Hablamos del deseo de Dios José, después hablamos de Moisés y después hablamos de Josué y Caleb. La semana pasada compartíamos sobre el deseo de Dios Samuel y hoy quiero compartir sobre David. Primero, viendo el texto del día de hoy, el contexto de Primera Carta de Crónicas es la construcción del templo o la futura construcción del templo. En ese momento David da un culto y alabanza a Dios por las ofrendas que están entrando para la construcción del templo. Con esto quiero iniciar. ¿Cuál va a ser nuestra introducción para el mensaje del día de hoy? Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es o cuál debe ser nuestra confesión en medio de dificultades? ¿En medio de situaciones o crisis? Sí, yo le hago esta pregunta. Toda la humanidad, creyentes, incrédulos, religiosos, como usted lo vea, todos tenemos problemas, dificultades y crisis. No hay nadie que se escape en este mundo de esto. Inclusive dificultades en la salud, en la economía, en la familia, en los hijos, cualquier tipo de situación. Pero lo más importante es cuál debe ser nuestra confesión y de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, porque somos hijos de Dios. No olvide que somos el pueblo eterno, el pueblo eterno que Dios nos llamó por su nombre. Damos toda la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, viendo la historia y el texto bíblico en la vida de David, podemos ver que David confiesa en todo momento la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? Dios tiene el control de todo. El pasado, el presente y el futuro están en las manos de Él. Él es el Dios eterno. Bien la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Este es el Dios que es soberano. Este es el Dios que tiene el control de todo. Este no es un Dios que dice, no sabía que esto ocurrió. ¿Cuándo pasó? Él conoce todo. Él es omnisciente. Él, Dios, no se limita a nuestro tiempo. Él es el Dios eterno. El día de hoy no olvidemos que Dios tiene el control de todo, aún en medio de mis dificultades.
Lo segundo que debemos confesar es que Dios en todo hay su plan. Hay un plan de Dios en esta dificultad. Hay un plan de Dios en medio de todo. ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a esto? Siempre como hijos de Dios debemos tener una confesión correcta en medio de dificultades. Termino diciendo, por favor, no olvide lo que hemos compartido y lo hemos enfatizado mucho. Siempre téngalo presente. Dios, su poder y su palabra no solamente no cambian, sino que son eternas. Este es el Dios que alabamos y este es el pueblo que somos, que Dios nos ha llamado. Que el día de hoy tengamos esta seguridad. ¿Cuál debe ser nuestra seguridad como hijos de Dios? Tenemos la seguridad del Evangelio. Porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros hemos creído en Dios, hemos creído en su Cristo, somos salvos. Este es el Evangelio donde yo tengo que tener seguridad y debo transmitirlo a nuestra siguiente generación. También no tengamos ninguna duda, en cuanto a la oración. Dios absolutamente responde la oración y esto significa que Emmanuel, Dios está con nosotros. Entonces no solamente oramos, sino disfrutemos de la oración. Y tercero, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier región que usted se encuentre, usted es llamado testigo. Y como testigo desafíe en este campo, a pesar de las dificultades que vengan a su vida. No soporte los problemas, sino supérelo con el poder del Espíritu Santo que está en usted. Que el día de hoy tengamos esta completa seguridad. Absolutamente, Dios nos ha dado el Evangelio, tenemos la respuesta de la oración y soy testigo en cualquier campo con el poder y la obra del Espíritu Santo. El día de hoy, a través de esta introducción, tengamos un tiempo de orar, que Dios siga obrando en su palabra a través de nuestra vida. Y como en cada mensaje, entrando al contenido, desde José lo hemos visto, si usted está siguiendo la línea de los mensajes de la iglesia, la luz de Cristo, desde el comienzo, desde José, hemos hablado de un punto muy importante. ¿Cuál? El comienzo, la plataforma. Es muy importante, antes de levantar a nuestra siguiente generación, llamar a los padres, a los líderes en cada iglesia. Sí, usted que tiene nietos, usted que tiene hijos, usted que tiene sobrinos, o usted joven que tiene hermanitos o sobrinos, usted es muy importante también para Dios. Ustedes son llamados plataforma, la base que también donde deben comenzar y así la siguiente generación pueda continuar. No se preocupe si hace una obra grande o pequeña. El día de hoy vamos a ver esto a través de los padres de David. Sí, el día de hoy quiero hablar primero a los padres. Usted, madre. Usted, madre, es muy importante. Abuela, sí, porque Moisés tenía su madre Jocabed. Y también Timoteo aprendió de su abuela. Así que cada padre es sumamente importante y cuánto más si tiene este evangelio. David tenía madre, es algo obvio. ¿Por qué? Si no, ¿cómo hubiera nacido? David tenía una madre. Pero la Biblia no habla mucho de esta madre. Algunos historiadores no hablan mucho del nombre de esta mujer, pero sí habla algo. Esta mujer era devota. Era una mujer que amaba realmente el pacto. Que realmente esto fue lo que transmitió a David. ¿Cómo lo sabemos? David mismo escribe en los salmos en la vida de ella. Y es más, lo escribe 2 veces. Quiero que me acompañe en la lectura de hoy en este primer empiezo, el libro de Salmos capítulo 86. ¿Puede leer conmigo? Salmos capítulo 86, versículos solamente el 16. Hoy quiero enfatizarme. Este es Salmo de David. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. David llama a su mamá, que también era sierva, o sea, una mujer que conocía el pacto. Tenía la devoción realmente con este mensaje. Conocía la historia. Pero David no habla solamente en este texto. Como le dije, en el Salmo 116, también David nombra a su madre.
¿Y cómo lo llama? Mire Salmo 116, versos 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. El día de hoy que yo quiero siempre enfatizarme en las madres. No se sienta usted que tal vez no haga una obra tan grande. Así lo vemos en la madre de David. No se escucha mucho de la madre de David, pero lo que sí se escucha es que servía a Jehová con todo su corazón. Y una de las cosas que yo tal vez puedo pensar que desde pequeño, una de las plataformas que fue para asegurar o para, ¿cómo le diría? Para fortalecer la especialidad y el talento de David, yo pienso que tuvo mucho que ver con la mamá. David sabemos que era poeta desde pequeño, pero también era músico, escribía. Tan importante es la especialidad y talento, pero tan importante también es esa madre que pueda orar, que pueda devocionar, que pueda transmitir. Segundo, la segunda persona sí aparece su nombre un poquito más claro y aparece Isaí. David lo recuerda también en sus últimos años antes de fallecer. David también lo recuerda. Lo vamos a ver más adelante. En Isaí podemos aprender del liderazgo que tenía Isaí. Como padre, guió a casi 8 hermanos, ¿sí? Y a cada uno de ellos lo guió conforme al deseo de Dios también. Y a pesar que David era el más pequeño, también tenía un entendimiento de quién era Dios, porque a pesar que era pastor de ovejas David, la Biblia dice que también creció en ese lugar y tal vez allí también componía y cantaba. El liderazgo es muy importante del padre también para transmitir el evangelio. ¿Cómo lo podemos ver? En esta pequeña devoción que hizo también Isaí. En primera carta de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18, si me acompaña en este tiempo, mire lo que ocurrió en este evento antes del evento de Goliat, cuando se iba a enfrentar a David. Esto fue un antes o un comienzo importante para lo que iba a ocurrir en una de las historias más grandes que transformó no solamente a la nación de Israel, sino la época. Pero hubo un antes en esto. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 y 18. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al efe de 2000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Pastor, ¿qué hizo Isaí? Casi nada. Póngase a pensar, casi nada. Simplemente le pidió a David que hiciera un mandado. Algo obvio que hace tal vez cada persona en su hogar cuando sus hijos están en la guerra. Vaya, llévele comida. Si le falta algo, avíseme. ¿Sí? Pregunte cómo están. Como es el menor de los hermanos, no puede ir a la guerra todavía y sus hermanos estaban allá. ¿Qué tan extraordinario hizo esto? No parece nada, pero este fue el evento que iba a marcar un acontecimiento sin precedentes en la historia y en la vida de David. ¿Cuál es? El acontecimiento de David y Goliat. Por eso le digo, pareciera algo insignificante que hizo la madre en su devoción de este pequeño. Pareciera algo insignificante de este mandado que hizo Isaí. Pero este mandado, como lo pueda usted decir, o este encargo que le pidió Isaí a David, transformó una época. Mediten esto. Usted es muy importante, mamá y papá. Muy importante como plataforma en la vida del que viene, del que va a continuar. Si usted está embarazada, medite y devocione en esto, porque este remanente, este que va a continuar, puede cambiar una época también. Estoy diciendo con su especialidad, con su talento, a través de esta pequeña devoción. Segundo, quiero llamar a los líderes. No es porque nosotros como líderes tal vez no tengamos hijos o porque tal vez no tengamos hijos pequeños, no seamos importantes. Somos importantes. Usted que está guiando aún siendo maestro de la escuela dominical, usted que está guiando a tal vez a los jóvenes, usted que es pastor o líder de cualquier departamento, usted es importante. Y la persona que yo quiero marcar en este punto es a Samuel.
Samuel era profeta de Jehová. Era una persona que compartía el mensaje al pueblo. O sea, era un líder dentro del campo. Entonces, líderes, ¿qué hoy quiero yo enfatizar? Le quiero pedir, por favor, no olvide, nada ni nadie puede detener el plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos líderes son engañados a veces por las circunstancias. A veces piensan, bueno, no hay quien pueda continuar. ¿Cómo vamos a hacer? No sean engañados, líderes. ¿Qué quiero decir el día de hoy? Cuando usted va a la carta de 1 Samuel capítulo 16 y empezando del versículo 1, Samuel está llorando porque el rey Saúl ya fue desechado por Dios. Y Dios mismo le dice, ¿hasta cuándo? Samuel tal vez pensaba de que ya no iba a haber más nada. ¿Quién iba a poder continuar? Líderes, no sean engañados por el ambiente. Nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Y segundo, líderes, mire el versículo 1 y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y ahí no termina. Y viene una respuesta grande de Dios y dice, lleva tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿No habrá cambiado el corazón de Samuel aquí? Porque el cuerno de aceite simboliza que iba a venir un rey, iba a preparar un rey. Y dice Dios, me he provisto de un rey. Segundo, líderes, por favor, no sean engañados por el ambiente. Dios, nada ni nadie puede tener el plan de Dios. Y lo segundo, no solamente estemos en la palabra, sino cada día en la corriente de la palabra. Porque donde está la palabra está el cumplimiento de ella. Y Dios nos ha dado su pacto. Absolutamente, siempre hay un plan de Dios. En medio de todas las circunstancias, Dios va a dejar un remanente. Dios va a dejar la siguiente generación también que continúe. Debemos abrir los ojos. Samuel tenía miedo por el rey Saúl, claro, pero él tomó la palabra de Dios y fue al lugar que Dios le dijo. El día de hoy, líderes, tomen muy importante su ministerio, pero no lo tomen como una carga. No se preocupen por el ambiente o lo que suceda. Dios absolutamente cumple su palabra y nosotros tenemos que estar en la corriente de esta palabra a través del mensaje púlpito de los domingos y la semana que continúa. Somos líderes también, pero usted también son padres. Por eso el comienzo es importante. La plataforma. Y en estos segundos que el día de hoy que quiero compartir, eso va acerca de David. David es uno de los grandes hombres conocidos en toda la Biblia y principalmente en la vida cristiana, en la fe. Es una historia completa y es increíble cuando hablamos de David y Goliat. Pero ¿qué yo puedo tomar de David realmente y que nuestra siguiente generación no puede olvidar? El pacto. No cualquier pacto, el pacto eterno. Dios hizo un pacto eterno con David. Y esto es lo que más llama la atención porque David dice, Dios ha hecho un pacto conmigo y su palabra, él la cumple. En los textos, cuando usted lee, David junto con Natán y David en los salmos y hasta el propio Pedro habla de David, habla del pacto que Dios no rompe. Es el pacto eterno de Dios con David. Y hoy debemos que entender, Dios hizo un pacto con nosotros a través de Jesucristo. Este pacto nada lo puede disolver. Ese pacto fue completo y suficiente en la cruz del Calvario para nosotros. David comprendió este pacto eterno porque era el pacto que venía el Mesías. De que lo primero que nosotros debemos entender como obreros, como discípulos y también hacerles llegar a la siguiente generación, que David entendió primero que él fue escogido por gracia. No fue escogido porque vino de Belén. No, no, no. No porque su papá, porque su mamá. Fue escogido por gracia. Como usted y yo lo sabemos, en el versículo 1 de 1 Samuel 16 lo leí. Dice, porque de sus hijos me he provisto rey. Mi pregunta, ¿David sabía que iba a ser escogido aquí? No. Mi pregunta, ¿el padre Isaí sabía que iba a ser su hijo el escogido? Tampoco. Sabemos la historia que viene. Y Samuel, hasta Samuel se equivocó al pensar quién iba a ser el rey. Pero la Biblia dice
que Dios ya lo sabía. Por eso usted fue escogido desde mucho antes de la fundación del mundo, para su gloria, para su nombre, escogido por gracia por medio de Cristo. Tenga esta seguridad. No hay nada por qué orgullecernos, obreros. Y es más, el salmista, no David, otro salmista escribe de David en el Salmo 70, versículos del 78, perdón, del versículo capítulo 78, los versos 70 al 72. ¿Quiere leer conmigo? Dice la Biblia de esta manera. Eligió a David, su siervo, dice el salmista, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Ese texto bíblico lleva mucho a 1 Samuel capítulo 16, a 2 Samuel capítulo 7, a 1 Crónicos capítulo 7. O sea, David habló mucho de esto también. Un pacto escogido por gracia. Desde las majadas. Ser pastor de oveja no era el gran trabajo. Lo hacían los siervos. Pero desde ese lugar, por gracia, Dios llamó a David. Y en 1 Samuel 16, 13, y ese es el texto bíblico que vamos a ver, la Biblia dice que Samuel tomó el aceite del cuerno y lo puso en la cabeza de David. Y la Biblia dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Escogidos por gracia. No somos los mejores o peores. No somos la mejor iglesia o la peor. Es que no se trata de si somos o no somos, o si hacemos o no hacemos. Se trata de solo la gracia de Dios. Lo que somos es por la gracia. Si continuamos es por la gracia. Él nos escogió desde mucho antes de la fundación del mundo y nos dio su pacto eterno en Cristo. Y ahora por Cristo el Espíritu Santo habita, nos guía y obra en nuestras vidas. Tenga esto con completa seguridad, iglesia. Por eso me llama mucho la atención que cuando David era pastor y tenía la persecución y todo lo demás, ¿qué confiesa David? Jehová es mi pastor. Y más años después, cuando David era rey, ¿qué confesó David? Jehová es mi rey. David nunca cambió su estado espiritual. También David nunca cambió su fe. Y tampoco David cambió su confesión a pesar de la posición. Usted puede tener la posición más baja en cierto trabajo o ministerio, pero eso no quiere decir que su estado espiritual tenga que cambiar. No importa el lugar donde esté, Jehová es mi pastor. Si tengo un lugar alto y privilegiado como gerente o dueño de algo, Jehová es mi rey. David nunca cambió. Oro para que nuestra fe no cambie por las circunstancias o por la posición que tengamos. Si el más bajo o el más alto. Esto igual pasó con José, ¿de acuerdo? José siendo esclavo, Dios estaba con José. Estuvo en la cárcel, Dios estaba con José. Estuvo delante de Potifar, yo no le puedo descifrar el sueño, Dios lo va a hacer. ¿Comprenden esto? Y siendo obreros, gobernador dijo, Dios me ha puesto por gobernador para salvar a mucho pueblo. Jehová es mi pastor. ¿Ven? Jehová es mi rey. Que no importa las circunstancias, no cambie nuestra vida de fe. Y por último, en David comprendemos cuál era su confesión, que a pesar que habían pasado muchos años, ya David estaba por dejar el mundo, la tierra o fallecer, David tenía algo en su corazón que siempre quedó marcado, grabado, enraizado en la vida de él, hasta el punto que era su vida, su naturaleza proclamarlo. En segunda carta de Samuel, capítulo 23, cuando usted lo lee desde los versículos del 1 al 5, David empieza así. Y mire lo que dice el título, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Vuelve la Biblia a mostrar a Isaí. ¿Por qué? Porque la plataforma es importante. Los padres son importantes. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob,
el dulce cantor de Israel. Hablando de David. Dice David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho y me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ese gobierno, ese rey será de esta manera, dice David. Y dice el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. David dice, ojalá fuera así, pero mi casa no es así. Pero, sin embargo, dice David, Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo. Dios conmigo. Él me escogió por gracia. Él me llamó por mi nombre. Él ha hecho pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. David tenía algo seguro y no estaba pensando si en su casa estaba bonita, si tenía una Biblia grande, porque no había. Vamos a hablar cosas físicas. Para él no era tan importante, pero es necesario. Lo más importante que estaba grabado en David era el pacto mesiánico que iba a venir de él. Nosotros nos tememos este pacto ahora, gracias a Cristo. Y este pacto eterno, ¿qué simboliza? Que nosotros no tenemos que preocuparnos. Nuestra salvación es completa, eterna y suficiente a través de Cristo. Como David, tenemos que levantar nuestra siguiente generación, que comprendan esto y grabarles este evangelio. Y por último, el deseo de Dios. No olviden que el deseo de Dios no cambia. Por eso, como remanentes, como discípulos, como obreros, tenemos que dejar la obra maestra que Dios tanto desea. La obra maestra eterna, donde la siguiente generación y la posteridad, 100, 200 años, puedan continuar. Este debe ser nuestro corazón. Y David lo hizo. La Biblia, la historia bíblica enseña que es David desde muy joven. Ya era pastor. Algunos historiadores calculan de 10 años a 15 años. Tal vez fue escogido él cuando cayó la unción del aceite. Pero él no fue rey de una vez. Pasaron muchos años. Pero él era pastor. Y desde joven ya él era poeta y músico. Y David dejó esta obra maestra. Claro, mire la Biblia y solamente mire los salmos, obrero. La mayoría de los salmos, más de la mitad, algunos hablan de 70 a 80 salmos, fue escrito por David. Esta es la obra maestra que debemos dejar los líderes y la siguiente generación que también debe continuar. Segundo, ¿cuál es la obra maestra que hoy podemos ver en la vida de David? El templo. De verdad, esto a mí tomó mi vida, de verdad. Como David estaba tan agradecido por lo que Dios había dado, que en su corazón nació el deseo de construir el templo. Mire conmigo en segunda carta de Samuel capítulo 7. Mire segunda carta de Samuel capítulo 7 y le quiero leer el versículos 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Yo vivo en una casa bonita, porque cedro es un buen material, pero mi Dios, el arca entre cortinas. Esto se llama el valor del templo. Realmente nosotros tenemos que levantar y construir un templo que sea para la gloria de Él y darlo todo. Pero antes de construir el templo, tiene que haber un valor en ti por la razón de construir este templo. Y en David, en su corazón, estaba ese deseo ferviente de construir ese templo.
Pero como sabemos en la historia, David no lo pudo construir, porque Dios le dijo que no. Mira lo que dice en capítulo 7, segundo Samuel, versículo 5 en adelante, dice: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en taberna. Y en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El que Dios nunca preguntó. Dios nunca tampoco dijo a alguien, a ninguno de ellos, que hicieran templo a él. Él dice: no, nunca lo pedí. Pero en David estaba en su corazón. Hoy Dios está poniendo en su corazón su deseo. Tenemos que levantar el templo que Dios desea. Dice aquí en adelante el versículo 8, dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los únicos aflijan como el principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Obreros, Dios nos ha dado el deseo de levantar el templo, una casa, pero Dios ya nos ha dado su promesa. No es que nosotros hagamos esto para recibir algo. Nosotros ya tenemos el pacto eterno. Y esta bendición también es para nuestra casa, para nuestra descendencia. Dios lo ha prometido también. Por eso no se trata de construir algo para recibir algo. Y mismo David lo dijo en Primera Crónicas 29. Nosotros te hemos dado todo, dice David, porque de ti lo hemos recibido. No se trata que yo esté dando algo para recibir algo de él, porque todo lo que yo tengo ya es de él. Él es el soberano Dios. Y él llama el pacto eterno y completo de Cristo en mi vida y mi familia. Entonces, ¿por qué no darlo todo por construir el templo? Y tiene que ser solo para la gloria de él. Hoy en día estamos atrapados en otros pensamientos y los líderes discutiendo realmente cómo van a ser el templo y cuál es el beneficio para nosotros. ¿Por qué ese templo es para todas las naciones del mundo? Ese es un templo donde puedan venir el extranjero. Este es un templo donde puedan venir la gente herida, la gente que está pasando momentos difíciles. Ese era un templo para que la siguiente generación se prepare. Un templo que restaure el deseo de Dios. Por eso, iglesia, pongamos en nuestro corazón el templo, porque todo es para su gloria, así como David lo tenía en su corazón. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Líderes de la iglesia La Luz de Cristo y todos los líderes que están en diferentes campos. Líderes, se lo pido, no sean engañados. Líderes, no se dejen llevar por lo físico o por la apariencia. Esto fue lo que ocurrió en la historia de Isaí como padre también, y también Samuel. Samuel, cuando llegó a la casa de Isaí, sus ojos lo primero que vieron fue el hermano mayor. ¿Recuerdan? Que el hermano mayor era alto y era bien parecido. ¿Por qué Samuel se estaba equivocando de esta manera? Es porque Samuel ya había visto cómo fue escogido el rey Saúl y pensaba que también era lo mismo. Líderes, aunque nuestros remanentes, nuestra siguiente generación, nuestros jóvenes parezcan insignificantes o que parezcan que no pueden, no sean engañados, porque no es lo físico ni la apariencia. Dios mismo lo dijo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. El corazón de nuestra siguiente generación es lo más importante y lo que estemos grabando a pesar de su carácter y actitud. Líderes, cambien de lentes, cambien su manera de ver a la siguiente generación. No estamos levantando para que sean los mejores en posición, tal vez,
Los hemos levantado porque el deseo de Dios es que continúen ellos también después de nosotros. Y por eso hay que levantar el templo. Conocemos la historia, ¿verdad? David no pudo construir el templo. Dios mismo le dijo a David: no puedes, tu mano está llena de sangre por la guerra. Tu hijo hará el templo. ¿David se enojó? No. David comprendió realmente lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios le dijo que Salomón, su hijo, iba a levantar un templo para él. Cuando usted va a la primera carta de Crónicas, capítulo 22, y usted ve del versículos 2 al 19, usted puede ver una historia aquí. Y es donde Dios le está dando este pacto a David. Y David, entendiendo esto, prepara el templo. Pero ¿cómo lo prepara? Con materiales. Lea conmigo en primera carta de Crónicas, capítulo 22, y quiero leer en esta hora, terminando el mensaje del día de hoy, y dice del versículos 2 al 19, leeríamos todo, pero no quiero leerlo todo. Dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló que entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa de Jehová, Dios de Israel. Versículo 7: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo en nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y él edificará casa en mi nombre, y él será en mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esto me llama, me emociona, obreros, de verdad. Dios es un Dios de pacto. Realmente, líderes, no se preocupen, estamos en la hora de la edificación del templo ahora, pero debemos tener un corazón para preparar todo, porque Dios está usando a la siguiente generación, que ellos continuarán también la obra. Por eso, obreros, pongamos en nuestro corazón el templo que Dios desea, y aunque no podamos terminarlo, preparemos todo a los que vendrán, toda nuestra vida. Por eso, en primera carta de Crónicas, capítulo 29, después del evento, David levanta como un culto. Y en el versículo 21, capítulo 29, versículos del 1 al 9, hay una historia. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Dios. No es para hombres, para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y bronce para las cosas de bronce. Aquí sigue hablando de David, de los diferentes joyas preciosas, la cantidad que se está utilizando. Pero quiero saltar al versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, y ofrecieron a Jehová voluntariamente. Es ahí donde viene la oración de David, hablando de la soberanía de Dios. Y David diciendo al final, en el versículo 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido en tu mano te damos. Yo quiero poner en mi corazón como pastor la construcción del templo. Pero no lo quiero hacer para mí, porque no es para hombre, es para Dios. Y el deseo de Dios es que también vengan los extranjeros a este templo. Vengan las personas que han pasado por momentos de mucha depresión y problemas familiares, puedan venir a recibir sanidad. Pero también la siguiente generación. Dios nos ha dado su palabra. Y el deseo de Dios es que levantemos la siguiente generación. Pero preparemos un templo.
Si yo lo veo, gloria a Dios. Pero si yo no lo veo, quiero darlo todo. Preparar toda mi vida para esa generación que se va a levantar. Oremos, iglesia. Oremos porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de José, el mismo Dios de sus grandes hombres y el mismo Dios de David, es el mismo Dios que está con nosotros. Oremos de esta manera. Como pueblo, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová de sus Dios, de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y dieron ofrenda a Jehová. Oremos, oremos para que el deseo de Dios siga grabando en nuestra siguiente generación, en nosotros, que seamos una plataforma importante para ella, y que no olvidemos que como David ha sido su gracia hasta el día de hoy, y así tener en nuestro corazón la obra maestra que Dios tanto desea y levantar hasta la posteridad. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Somos tu pueblo, Dios. Tú eres el Rey, Dios. El Rey, Señor, que desea que todos conozcan tu evangelio. Que el día de hoy, la Iglesia de la Luz de Cristo y toda la Iglesia tenga en su corazón, Señor, levantar esa generación que pueda continuar y que puedan dejar obras maestras eternas, como lo fue David. Permítanos levantar a esa generación, a ese remanente, que pueda cambiar la época con su especialidad y talento. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, para que podamos levantar un templo que tú deseas, Señor. Oramos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.